entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Detengámonos en la lección número 7 de la guía de estudio de la Biblia con los ojos de un maestro que quiere edificar el cuerpo de Cristo. Observemos entonces la lección de esta semana. Cuando puedan, deténganse en el sábado enseñaré, donde encontraremos el panorama general de la lección que tendremos el sábado. Querido maestro, por favor no olvides revisar en la descripción de este programa los links de descarga donde encontrarás mi bosquejo de esta lección con mis notas personales y también el voto de unidad que precisamente es con el cual debemos comenzar la lección el próximo sábado. Pídele a cada uno de los miembros de tu clase que lean en voz alta lo que escribieron, firmaron y colocaron fecha al comienzo del trimestre. Por la gracia de Dios, no permitiré que ninguna de las cosas que puse en mi lista u otras que puedan sumarse en el futuro impidan jamás mi unidad con la iglesia del Señor, su pueblo remanente. Después de esto, ubiquémonos en la página número 84, donde encontraremos el sábado enseñaré. De allí te destaco que leas detenidamente los objetivos y que se los comuniques a tu clase. Son saber, sentir y hacer. Y ahora sí, conduzcamos a nuestra clase mediante un programa diferente a través del cual podamos dejar muy cimentadas en la mente de nuestros alumnos las enseñanzas de la lección de esta semana. Me estoy refiriendo al ciclo del aprendizaje. Resistamos la tentación de pasar día por día con la lección y entremos mejor en las fases motiva, explora, aplica y crea, donde estaremos dejando en la mente de nuestros alumnos la importancia de la lección. ¿Cuáles son los puntos principales? ¿Cómo puedo aplicarla a mi vida? Y también invitarlos a compartir estas enseñanzas con otros. Comencemos con Motiva, donde estaremos respondiendo a la pregunta ¿por qué es importante esta lección para mí? Motiva nos resalta no solamente la importancia de la lección, sino que también crea un ambiente apropiado para discutirla en grupo. Como ya es bien claro para ti, esta etapa nos ayuda a introducir la lección a través de una herramienta llamada el diálogo inicial. Esta la podremos encontrar en la página 85 del material auxiliar para el maestro. Allí nos está hablando de un cristiano del siglo II llamado Marción que puso con sus posiciones teológicas a la iglesia en conflicto. Lee a detalle la historia, el relato de Marción e introduce de esta manera la lección. Ahora bien, yo quisiera proponer que Motiva tuviera esta semana una nueva manera diferente al diálogo inicial y me refiero a que le podamos contar a nuestros alumnos la parábola de los puntos. La parábola nos cuenta que en la ciudad de los puntos se estaba desarrollando un terrible problema de unidad, porque cada uno de sus ciudadanos estaba formando grupos separados. Por ejemplo, los más radicales eran los puntos aparte. Los más moderados eran los puntos seguidos. Sin embargo, habían el grupo de los puntos suspensivos que no sabían qué hacer, estaban a la expectativa. Los punto y coma eran los más afectados porque estaban desarrollando alianzas extrañas y hasta habían tenido problemas gástricos. Finalmente, teníamos a los que más se manifestaban, que eran los puntos superiores, a quienes no les temblaba la voz de poner el punto sobre las íes. Aunque se los trató de convencer sobre la importancia de la unidad,
En lugar de mejorar, cada uno se fragmentaba más y más en sus respectivos grupos, hasta que un día, paulatinamente cada uno de ellos fue aceptando el llamado del gran punto central y notaron algo extraordinario. A medida que todos iban al centro en donde se encontraba el punto central, notaron también que se iban acercando más los unos a los otros. Con esta parábola podrías preguntarle fácilmente a la clase cuál es el punto central de nuestra iglesia y cómo nos ayuda con la unidad. Habiendo dicho esto, el ambiente estará perfectamente preparado para pasar a la siguiente fase del ciclo del aprendizaje. Nos estamos refiriendo obviamente a la sección Explora, que está construida con base en la pregunta ¿qué necesito saber de la palabra de Dios? La herramienta que utilizaremos es el comentario de la Biblia que se encuentra en la página 86, en la cual se nos menciona las 3 cosas que debemos resaltar de la lección de esta semana. Y el primero de esos aspectos a resaltar se titula En busca de la resolución. En este aspecto vamos a tratar los 3 problemas más serios que afrontó la iglesia primitiva. Nos referimos a la acusación de favoritismos por parte de las viudas griegas sobre las hebreas en la distribución diaria. En segunda instancia, la denuncia a Pedro de que no solamente entró a comer con los gentiles en la casa de Cornelio, sino que los bautizó sin siquiera haberlos circuncidado. Y en tercer lugar, estaremos hablando de la polémica mayor que se trató en el primer concilio de la iglesia en Jerusalén sobre la circuncisión a los gentiles. Dedica algunos minutos de la lección para conversar con la clase acerca de estos 3 episodios, obviamente sin detenernos tanto en ellos porque los tocamos bien a detalle el trimestre anterior. Sin embargo, de lo que debemos resaltar de estas 3 cosas son los principios que podemos conseguir como pasos para la resolución de conflictos en la iglesia de la actualidad. El material auxiliar para el maestro nos presenta por lo menos 6 puntos sobre los cuales nosotros podemos edificar la resolución de conflictos. El primero de ellos es reconocer abiertamente los problemas. Aquí se nos resalta que ignorar un problema esperando que se solucione solo jamás ha sido una verdadera manera de resolver un conflicto. El segundo de ellos es designar personas que busquen solución, como en el caso de los 7 diáconos. El tercer aspecto consiste en escuchar a ambas partes del conflicto, que se hizo con Pablo y Bernabé y también con Pedro en su respectiva situación. El cuarto principio es consultar las Escrituras. Recordemos que Santiago citó la Biblia en ocasión del concilio de Jerusalén y en ningún otro lugar vamos a encontrar nosotros mejores directrices que en la palabra de Dios. La cuarta manera, el cuarto paso en la resolución de conflictos dentro de la iglesia es buscar evidencias de conducción divina. Se veía cómo los apóstoles habían sido guiados por el Espíritu Santo. Estas evidencias de la conducción de Dios nos pueden ayudar a resolver fácilmente los problemas que tengamos. Y en último lugar está el hecho de comunicar la decisión tomada. Después de conversar con la clase acerca de estos 6 principios en la resolución de conflictos de unidad, creo que el ambiente está muy apropiado para preguntar ¿cuál de esos principios creen ellos que es el más difícil de abordar? Deja que tu clase participe porque en este momento estamos construyendo lo que necesitan saber de la palabra de Dios. Acerca de este punto, esperen el domingo un corto video que podrás compartir con los miembros de tu clase y que les va a ayudar a prepararse para hablar de él en el repaso del sábado.
El segundo aspecto de la lección que vamos a tratar el sábado se titula Seguir la conducción del Espíritu Santo y está basado en la experiencia de Pedro y Cornelio. Recordemos que en Hechos capítulos 11, versículos 1 al 17, se nos muestra la defensa que tiene que hacer el apóstol porque algunos miembros de Jerusalén lo llaman para preguntarle por qué él ha entrado en casa de incircuncisos y comió con ellos. Esto está en Hechos 11:3. Y eso sin mencionar que los había bautizado estando en incircuncisión. Es altamente resaltante el hecho de que Pedro en su defensa esté argumentando que el Espíritu Santo lo estaba guiando en cada paso. Lean con la clase Hechos 11 del 1 al 17 y traten de encontrar por lo menos 3 ocasiones en las que se evidencia que el Espíritu Santo estaba conduciendo a Pedro. Por si acaso te puede resultar útil, aquí te dejo 3 evidencias. La primera está en el versículo 5, donde Pedro tiene la visión. Una visión obviamente originada por el Espíritu Santo. La segunda evidencia está en el versículo 12, en donde el Espíritu mismo le dice a Pedro que vaya con los hombres que están siendo enviados por Cornelio. Y la tercera ocasión está en el versículo 15, en donde se narra el descenso del Espíritu Santo antes de que la familia de Cornelio y él mismo fueran bautizados por inmersión. Después de esto, yo creo que cabría muy bien la pregunta a la clase: ¿cómo puedo yo estar seguro de que es el Espíritu Santo el que me está conduciendo? Hablen un poco al respecto con cada miembro de la clase. Y el tercer aspecto que vamos a resaltar con la clase esta semana tiene que ver con el Concilio de Jerusalén y lo hemos titulado La Guía de la Escritura. El relato del Concilio de Jerusalén nos muestra cómo en Hechos capítulo 15, versículos 16 al 18, el apóstol Santiago toma la palabra para hacer la conclusión final, la resolución definitiva sobre el asunto de la circuncisión. En estos versículos, el apóstol está citando al profeta Amós en el capítulo 9 de su libro, versículos 11 y 12, en donde la escritura del Antiguo Testamento estaba con anterioridad profetizando la conversión de los gentiles. Nota cómo la Biblia tiene un papel concluyente en la resolución de conflictos en la iglesia del Nuevo Testamento. Aunque en este caso tenían que desarraigar de su corazón asuntos de nacionalismos y preconceptos de su religión, finalmente, a la luz de la Biblia, todo tuvo una solución. Con esto en mente, pregúntale a la clase, ¿qué tan concluyente resulta hoy el papel de la Biblia? No solo en la resolución de conflictos, sino en el hecho de que mediante ella yo pueda apartarme de mis preconceptos y mis prejuicios. Deja a los miembros participar. Y ahora sí estamos listos para entrar en el centro de nuestra lección, que la constituye la fase aplica y que es construida sobre la base ¿cómo puedo aplicar lo que he aprendido de la palabra de Dios? El objetivo principal de esta fase es llevar lo aprendido de la mente al corazón, y esto lo hacemos mediante preguntas a través de las cuales ellos se sientan libres a participar, porque a medida que habla estarán interiorizando lo aprendido. Recuerda que nuestro eslogan como maestro de escuela sabática es que yo debo hablar poco y ellos deben participar mucho como clase. Y aquí les dejo las 4 preguntas que en mi contexto pueden resultar muy provocadoras de participación. En primer lugar, tú puedes preguntarle a la clase cómo podrías resolver los problemas de favoritismos que se puedan presentar en tu iglesia. En segundo lugar, ¿cómo deberías reaccionar si el Espíritu Santo te está conduciendo a un lugar o a una situación que a ti te resulta indeseable? La tercera pregunta tiene que ver con una cita
del libro Hechos de los Apóstoles, páginas 159 y 160, que encontramos en la lección del viernes. Allí, en el último párrafo que te recomiendo que leas con la clase, se nos menciona de que a pesar de que la iglesia en los tiempos apostólicos, en lo referente al asunto de la circuncisión, había tomado una decisión definitiva, hubo hombres que no la aceptaron y se propusieron murmurar contra la iglesia, hallar faltas entre los dirigentes, proponer planes nuevos y alternativos a los que ya estaban y tratar de derribar la obra que los hombres de Dios habían hecho. Cuando estés leyendo con la clase este párrafo, resalta la última frase que se encuentra en él, que nos dice: desde el principio la iglesia ha tenido que afrontar tales obstáculos y tendrá que hacerlo hasta el fin del siglo. Después de esto, pregúntale a la clase, ¿qué opinan ellos, tanto del párrafo como del hecho de que en estos últimos días tengamos que enfrentar este tipo de problemas? La cuarta y última pregunta tiene un sabor muy personal. Tú podrías decirle a la clase, ¿cómo ustedes enfrentan los conflictos en la iglesia? ¿Se suman de un primer salto o los evitan lo más que pueden? De acuerdo a lo que estudiamos esta semana, ¿cuál será la manera en que los aborden en el futuro? Y el ciclo del aprendizaje se cierra con CREA, que está construida sobre la pregunta, ¿qué puedo hacer con la palabra de Dios? Es la tarea que le dejamos a los miembros de la clase para que la desarrollen durante la semana. Y la tarea que quiero sugerirte que le dejes a los miembros de la clase es que ellos de manera personal desarrollen un protocolo de resolución de conflictos, que escriban los pasos que ellos van a seguir cada vez que en el futuro se presente un problema, ya sea en su familia, en su trabajo, pero principalmente en la iglesia. Ahora cierra elegantemente el repaso de la lección con la conclusión. Puedes hacerlo utilizando uno de los dos resúmenes provistos, el del viernes y el del sábado enseñaré. Yo por mi parte sencillamente diría, la Biblia y el Espíritu Santo nos muestran principios que de seguirlos nos ayudará a resolver cualquier conflicto de unidad en la iglesia del Señor. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esperamos que estas herramientas te puedan ser de mucha ayuda. Recuerda que durante los días domingo, martes y jueves vas a recibir un pequeño video para compartir con los miembros de la clase que te van a ayudar a conversar durante el repaso de la lección el sábado. Por ahora, les decimos que les apreciamos mucho, les enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y los invitamos a seguir compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.